Estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estudiar a las derivadas de funciones compuestas, más conocido como la regla de la cadena. Antes de entrar al tema, vamos a ver cuál es la diferencia entre una función básica y una función compuesta. Recuerda que en los cursos anteriores hemos visto las funciones básicas, ¿no? Es más, las derivadas básicas se hacen respecto a funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x. Es una función básica. F de x igual al seno de x. Okay. ¿Quién sería la función compuesta asociada a esta función L? Vamos a llamar f1. Agrégale algo a la x, algo más que x. Por ejemplo, sería seno de, por ejemplo, algo más, x más 3, ¿no? Por ejemplo, ahí está. De igual manera, si tengo la función g de x igual a e elevado a la función exponencial, ¿no? Es una función básica. ¿Quién sería la función compuesta asociada pues a esta función exponencial? Igual, de igual manera, agrégale algo a la x, alguna operación matemática que puedas hacer con la x, ¿no? Sería e elevado a la, por ejemplo, 5x. Esa sería una función compuesta. Otra función le llamamos h de x igual, por ejemplo, al logaritmo natural. Es una función básica, logaritmo natural de x, es una función básica. Entonces la función compuesta asociada a esta función sería, le agregamos algo a la x, que no sea x, por ejemplo, logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo, ¿no? Sería una función compuesta. Otro ejemplo, si de repente la función p de x igual a una potencia, por ejemplo x al cubo, es una función cúbica, ¿no? Podría ser x al cuadrado, función cuadrática, etcétera. Es una función básica. ¿Quién sería la función compuesta asociada pues a esta función potencia? Sería, agrégale algo a la x, podría ser, profesor, 2x menos 1, ¿no? Elevado al cubo. Muy bien, entonces esa es la diferencia. Las derivadas que tú has visto anteriormente son derivadas básicas para derivar justamente a estas funciones básicas. Pero ahora vamos a enseñarte unas nuevas reglas para derivar a funciones compuestas, ¿no? Que ya sabes cuál es la diferencia. Es algo más que x, agrégale algo más a la x nada más. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo haría para derivar la siguiente función? La función es y igual a paréntesis x cubo más 2 todo elevado al cuadrado. ¿Y cómo haríamos si queremos derivar a una función con una potencia elevada a la 7 ahora? Y igual a x cubo más 2 a la 7. ¿Cómo sería la derivada, no? Entonces, como que se complica, ¿no? Nuestras fórmulas básicas no nos ayudan a derivar este tipo de funciones que estamos mostrando. Son funciones compuestas. Entonces aquí vamos a usar un método conocido como la regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces este método nos va a ayudar a derivar funciones compuestas, que estas funciones ya no son básicas, son funciones compuestas. En este caso son funciones potencia. Vamos a suponer que x al cubo más 2 le llamamos g. ¿Ya? Lo que está dentro del paréntesis le llamamos g de x, donde g es una función de x. Entonces reemplazando tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la derivada de y sería igual a la derivada, en vez de x cubo más 2 ponemos g de x, y todo está elevado a la 7, ¿no? Elevado a la 7. Habría que hallar la derivada de g de x elevada a la 7. Entonces, si g es una función de x, luego para cualquier número real k se tiene lo siguiente. Tenemos un resultado aquí, que la derivada de una función g elevado a un exponente k, si nosotros queremos derivar toda esta función,
resulta ser igual a k por g de x elevado a k menos 1 por la derivada de la base, por la derivada de g. Entonces esa sería la regla de la cadena para este tipo de funciones. Función que es una función potencia, es decir, una función elevada a un exponente, ¿no? Un número k. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio 1. Queremos derivar la función x más 3 más 2 todo elevado a la 7. Apliquemos el resultado que hemos mostrado anteriormente. Dado que se parece, no es una función potencia, k sería 7 y g de x es x cubo más 2, es la base. Mira, la fórmula no es muy extraña para ti, ¿no? Es muy parecida a las funciones básicas de derivación que tú conoces, solo que es una forma más general. Entonces si aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces nos quedaría que la derivada de la función será igual a la derivada de x cubo más 2 todo elevado a la 7. Entonces k sería 7 y g de x sería x cubo más 2. Reemplazamos en la fórmula, sería 7 por g de x, que sería x cubo más 2, elevado a k menos 1, 7 menos 1, por la derivada de g, derivada de la base, todo el parente, derivada de g, x cubo más 2, derivada. Muy bien, ya terminaste de derivar, ahora desarrolla, a ver, acá queda 7, acá queda igualito, acá el exponente quedaría 7 menos 1, 6, aquí nos queda pendiente derivar esta parte. Aquí sí, mira, vas a usar tus derivadas básicas, porque estás frente a funciones básicas. Entonces la derivada de x cubo sería 3x al cuadrado, derivada de 2 es una constante, 0 la derivada, te quedaría 3x al cuadrado nada más. Finalmente aquí acomodas la respuesta, 7 por 3 es 21. Acá se copia x cubo más 2 elevado a la sexta, y acá queda x al cuadrado. Listo. Ese sería el resultado de derivar esta función x cubo más 2 elevado a la 7. Veamos el ejercicio 2. Nos piden calcular la derivada de la función f, que es igual a la raíz cúbica de x cuarta menos 3x elevado al cuadrado. Aquí lo primero que vas a hacer es escribir la función como una potencia, para poder usar nuestra fórmula. Entonces recuerda que por la teoría de exponentes, la raíz cúbica se puede escribir de la siguiente forma. Sería x cuarta menos 3x elevado a la 2 tercios. La potencia sería 2 tercios. Ahora que ya le diste la forma de una función potencia, ya puedes usar la formulita. Mira. K sería 2 tercios, el exponente, y g de x, que es la base, sería x cubo menos 3x. Entonces utilizamos la fórmula, derivada de f será igual, como k es 2 tercios, sería 2 tercios adelante, por g de x, que es el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis, elevado a k menos 1, 2 tercios menos 1. Y por la derivada de g, la derivada del paréntesis. Muy bien, hemos reemplazado en la fórmula. Ahora simplemente termina de operar todo lo que quedó pendiente. 2 tercios, x cuarta menos 3x. Aquí resta nada más las fracciones. ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? Entonces 2 tercios menos 1 nos da menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Aquí tienes que terminar de derivar, nos quedó pendiente esta parte. Son funciones básicas, mira. Entonces sería 4x cubo. Recuerda que la derivada de x es 1, entonces te va a quedar menos 3 nada más. Muy bien. Ahora vamos acomodando la respuesta. Por ejemplo, el exponente negativo, no hay que dejarlo, no se suele dejar con exponente negativo, sino con exponente positivo. Entonces, por la teoría de exponentes, nuevamente, recuerda que el exponente negativo se vuelve positivo, pero tienes que invertir, ¿no? Tienes que invertir la posición. Entonces quedaría 2,
quedaría todo lo del numerador, que sería 4x cubo menos 3 sobre, abajo en el denominador quedó 3, pero ahora va a estar toda esta expresión, pero ya no al exponente negativo, sino al exponente positivo. Ok, o sea, quedaría x cuarta menos 3x elevado a la 1/3. Acuérdate de esta propiedad. Exponente negativo se vuelve positivo, pero tienes que invertirlo, ¿no? Es 1 entre x a la n. Estamos aplicando esa propiedad. Entonces acá me va a quedar x cuarta. Tengo ahorita esta expresión, ¿no? X cuarta menos 3x elevado a la menos 1/3. ¿A qué va a ser igual? Será 1 sobre lo mismo, pero elevado al exponente positivo. Pero 1/3, acuérdate que por la teoría de exponentes es la raíz cúbica, ¿no? O sea, raíz cúbica de x cuarta menos 3x. Listo. Ahí está. Muy bien, esa sería la derivada de esta función f. Entonces, al final solamente estamos acomodando la respuesta, ¿no? 2/3, lo volvemos exponente, lo presentamos como exponente positivo aquí a la expresión matemática x cuarta menos 3x, ¿ok? Y la derivada pues quedó 4x cubo menos 3, ¿no? Ok, esa sería entonces la respuesta, ¿no? La derivada de la función f. Entonces, chicos, el logro de la sesión es que ustedes no puedan derivar funciones compuestas empleando la regla de la cadena. En los ejercicios anteriores hemos visto cómo se aplica una de las fórmulas, por ejemplo, de la función potencia. Entonces tú necesitas conocer las otras fórmulas de la regla de la cadena. Entonces esta ya la conoce y hemos visto algunos ejemplos. Entonces si quiero derivar u elevado a la k, entonces su derivada va a ser igual a lo siguiente. Derivada de u a la k será igual a k u elevado a la k menos 1 por la derivada de u, ¿no? Donde u es una función, es la función g de x, ¿no? De igual manera, ¿qué pasa si quiero derivar la función e a la u? Ojo, u es una función, u es igual a g de x, ¿no? Entonces es una función compuesta. Todas estas de acá son funciones compuestas. Entonces, ¿cómo derivo la función exponencial? Entonces la derivada de e a la u, muy parecido a las fórmulas básicas, lo mismo, pero le agregas por la derivada del exponente, ¿ok? De igual manera, la derivada del logaritmo natural, de u va a ser igual, de igual manera, muy parecido a lo que hacías con las funciones básicas. Logaritmo natural de u, derivada, es 1 sobre u, pero le vas a agregar por derivada de u. El seno de igual manera. ¿Quién es la derivada del seno de u? Va a ser igual coseno de u por la derivada del ángulo. De igual manera, ¿quién es la derivada del coseno de u? Va a ser igual a menos seno de u por la derivada del ángulo. Finalmente, la derivada de tangente de u. De igual manera, será secante al cuadrado de u por la derivada del ángulo. Ok, entonces tenemos las fórmulas de la regla de la cadena para cada tipo de función compuesta, ¿no? La primera es una función potencia, la segunda es una función exponencial, la siguiente es una función logaritmo natural, y las otras tres son funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Veamos el ejercicio 3. Nos piden derivar la función f de x igual a e elevado a la 5x menos coseno de x más tangente, paréntesis, 1 menos 5x cuadrado más 1 entre x a la cuarta. Ok, entonces para derivar esta función, como es una función
que es la suma de varias funciones. Entonces, utilizando nuestras propiedades, la derivada de la función f será la función de cada uno. Hay tres términos acá, entonces hay que derivar cada función. Derivada del primer término sería derivada de qué función. Mira, tienes que ver tus formas y ver qué función vas a usar. Es e elevado, es una función exponencial. Entonces vamos a ponerle un número para poder identificarlo rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces usarías la fórmula 2 para derivar el primer término de la función, porque estoy frente a una función compuesta, una función exponencial. ¿Qué dice la regla de la cadena? Dice que es lo mismo, pero por la derivada del exponente. Entonces acá nos va a quedar lo mismo, e elevado a la 5x menos coseno de x por la derivada del exponente. O sea, derivada de 5x. A ver, creo que por acá nos va a faltar espacio. Vamos a empezar en la esquina. Entonces, aplicando la fórmula para la función exponencial en cadena, sería la derivada de f sería igual, lo mismo, e elevado a la 5x menos coseno de x. Pero por la derivada de todo el exponente, o sea, derivada de 5x menos coseno de x. Listo. Ahí terminaste con el primer término. Ahora viene el otro, más... Dice tangente, ¿no? Función tangente de 1 menos 5x cuadrado. Entonces, buscas tu función tangente. Sería la número 6, fórmula número 6. Estás frente a una función tangente, una función compuesta. Compuesta porque no está la x, está algo más que x, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Es secante al cuadrado de u por derivada del ángulo. Entonces va a ser secante al cuadrado, aquí, ¿no? Secante al cuadrado de todo el paréntesis, de toda esa expresión 1 menos 5x al cuadrado. Pero ahí no termina. Tienes que multiplicar por la derivada del ángulo, derivada de todo esto de acá. 1 menos 5x cuadrado, la derivada. Listo. Acá me falta la expresión derivada. Ahí está. Y finalmente, el último término. Mira, este término, escríbelo como potencia. Escríbelo como potencia, sería x elevado a la menos 4, por la teoría de exponentes, ¿no? Esto sube al numerador, pero cambia el signo del exponente, sería menos 4. ¿Por qué lo estoy transformando como una potencia? Porque queremos aplicar nuestra fórmula básica. Esta es una función básica, mira, está x, no está algo más que x, solamente dice x. Entonces acá es una derivada básica, ¿no? Sería entonces derívalo, sería menos 4, baja el menos 4 y queda 1 menos. Menos 4 menos 1 sería menos 5, ¿no? Listo. Ya eso es una derivada básica. Muy bien. Ya has aplicado bien tus fórmulas, ¿no? Entonces los dos primeros términos son funciones compuestas, aplicamos la regla de la cadena. En el tercer término solamente es la función básica. Entonces usas tus fórmulas básicas de derivación. Ahora termina de derivar, quedó pendiente algunas derivadas. Esto se copia igual, 5x menos coseno de x. Aquí si deriva 5x menos coseno de x, derivada, son funciones básicas, entonces usa tus fórmulas básicas. Derivada de x es 1, va a quedar 5. Derivada de coseno es menos seno, ¿no? Menos seno. Con el menos que está adelante, menos por menos te va a hacer más. Te va a quedar seno de x. A ver de nuevo. Derivada de coseno es menos seno, es una derivada, es una función básica. Es menos seno. Ese menos seno, con el menos que está adelante se vuelve más. ¿Ok? Siguiente término, esto lo copiamos, sería secante al cuadrado de 1 menos 5x cuadrado. Y deriva esto, ¿no? Esto que quedó pendiente, derívalo. Y aquí estás frente a funciones básicas, entonces usa tus fórmulas básicas de derivación. Derivada de 1 es 0. Aquí derivada de x cuadrado, el 2 baja, quedaría menos 10. ¿No? Baja el 2, se multiplica por el 5, sería menos 10. Y queda 1 menos, 2 menos 1, 1. Entonces queda x elevado a la 1. Y listo. Y esto de acá lo copias igual, ¿no? Menos 4x a la menos 5. Entonces acabas de hallar la derivada de la función f.
f', ¿no? f' de f, derivada de la función f. Bueno, de repente podrías acomodar la respuesta. De repente la respuesta no lo... De repente cuando te toque dar una evaluación, de repente las alternativas no están así, ¿no? De repente hay que acomodar el exponente. Déjalo como exponente positivo. Entonces esto se escribe 1 entre x a la quinta, ¿no? Recuerda que tú lo puedes volver en exponente positivo, pero tienes que escribirlo abajo, ¿no? Lo inviertes nada más. Muy bien. Ok, vamos al ejercicio 4. Nos piden derivar una función f que es igual al logaritmo natural, paréntesis, seno de x más 2, menos raíz cúbica de x al cuadrado, menos e elevado a la 2x sobre 5. Entonces planteamos la derivada. Derivada de f, ¿a quién va a ser igual? Derivada de f será igual. Son 3 términos, deriva cada término, ¿no? Logaritmo, mira, estás frente a una función logaritmo, es una función compuesta, mira, el logaritmo de seno es algo más de x, mira, entonces es una función compuesta. ¿Qué función es? Logaritmo natural. Entonces tendrás que usar tu fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula 3 de la regla de la cadena? Es 1 sobre u por la derivada de u. Entonces obedecemos a la fórmula, dice 1 sobre u, donde u es todo lo que está dentro del paréntesis. Sería 1 entre seno de x más 2. Ahí está. Pero ahí no termina, es por la derivada de todo el argumento. Derivada de seno de x más 2. Ok, entonces es la fórmula de la función logaritmo natural, mira. 1 sobre u por la derivada de u. 1 sobre u por la derivada de u, la derivada de todo el paréntesis. Ok, listo. La siguiente función viene una resta menos. Acá estamos aplicando las propiedades de las derivadas, ¿no? Derivada de la suma o resta de funciones es la derivada de cada función. Mira, esto está escrito como raíz. Escríbelo como potencia. Mira, esto sería x elevado a la 2 tercios, ¿no? Por la teoría de exponentes. Entonces lo escribimos como potencia para poder derivar, ¿no? Entonces mira, es x nada más, es una función básica. Entonces acá tendrás que usar tus fórmulas básicas. Para derivar esto simplemente baja el n, ¿no? El exponente baja, queda 2 tercios. X elevado a 1 menos, ¿no? 2 tercios menos 1. Listo. Es una derivada básica, ¿no? Ok, finalmente menos otro menos. Tercer término de la función, e a la 2x sobre 5. Mira, acá dice e a la 2x, no dice x. Si fuese x sería una función básica, pero dice 2x, o sea, es algo más de x. Entonces estamos frente a una función compuesta en el tercer término. ¿Qué función compuesta? Es función compuesta de la función exponencial, mira. Fórmula 2 tienes que aplicar en el tercer término. Sería lo mismo, es lo mismo e a la u, pero por la derivada del exponente. Ok, entonces te quedaría así, pues. Recuerda que el 1/5 queda fuera nada más, la constante sale, la derivada, deriva e a la 2x nada más. Entonces sería lo mismo, según la fórmula que acabamos de ver, es lo mismo, fórmula número 2, es lo mismo, e a la u por la derivada del exponente. Entonces sería por la derivada del exponente que es 2x. La derivada, ¿no? Listo. Muy bien, has aplicado correctamente tus fórmulas de derivación. Ahora simplemente termina lo que falta derivar, ¿no? Acá queda 1 sobre seno de x más 2. Acá te va a quedar, deriva esta parte. Son funciones básicas, mire, seno de x y el número 2, función constante. Derivada de seno es coseno. Entonces esto lo puedes ir poniendo acá arriba ya, ¿no? En vez del 1 lo puedes colocar como el numerador. Derivada de seno es coseno. Derivada de 2, 0, ¿no? Quedaría coseno nada más. Muy bien, aquí también seguimos resolviendo el ejercicio. Nos queda 2 tercios por x elevado. 2 tercios menos 1 nos da menos 1 tercio, ¿no? Nos sale negativo. Menos 1 tercio. Y por acá nos va quedando 1/5 de e elevado a la 2x por la derivada de 2x. Acá sería la derivada de x nada más, ¿no? La constante se mantiene. Derivada de x es 1.
Entonces nos va a quedar solamente el número 2. Muy bien, entonces la derivada de f nos va quedando coseno de x entre seno de x más 2 menos 2 tercios. Acá tenemos un exponente negativo. Entonces recuerden que el exponente negativo, recordando la teoría de exponentes, se escribe así, ¿no? 1 entre x a la n. A veces hay que dejar todo con exponente positivo, ¿no? Porque a veces en las pruebas no aparecen de esta forma las alternativas, ¿no? Entonces apliquemos esta propiedad de la teoría de exponentes. Te quedaría 2 tercios. Entonces sería 1 entre x elevado a la 1 tercio, ¿no? Si tú tienes x elevado a la menos 1 tercio, te va a quedar 1 entre x elevado a la 1 tercio. Y por la teoría de exponentes, 1 tercio es la raíz cúbica. Entonces acá te va a quedar 3 por la raíz cúbica de x. Listo. Y aquí este 2 lo puedes poner adelante, te queda 2 quintos por e elevado a la 2x. Y esta sería la derivada de la función f de x. Ahora vamos a resolver el ejercicio 5. Me dan una función f mayúscula igual a raíz de qx más seno de rx, donde q y r son funciones cuyas gráficas se muestran en la figura adjunta. Nos piden determinar la derivada de f en 3, en x igual a 3. Muy bien, apreciamos ahí hay una gráfica, bueno, hay dos gráficas, mira, de dos funciones, la función q que está de color rojo y la función r que está de color azul. Entonces, primero haya la derivada de f, ¿no? Es el primer paso que tienes que hacer. Entonces, calculamos la derivada de f. ¿Quién será la derivada de f? Vamos a copiar f. F de x es igual. Acá aparece una raíz. Trata de convertirlo en una función potencia para poder aplicar las fórmulas. Raíz cuadrada dice, entonces tú sabes que la raíz cuadrada se puede escribir como elevado a la 1 medio, ¿no? La teoría de exponentes, elevado a la 1 medio. Ahí está. Sería q de x elevado a la 1 medio, ¿no? Y luego dice más el seno de r de x. Listo. Ahora sí, ya lo acomodamos. Ahora vamos a derivar. Vamos a derivar utilizando nuestras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sería la derivada de f, ¿no? F mayúscula. De f mayúscula. Como es una suma de funciones, es la derivada de cada uno. Mira, estás frente a una función potencia, es una función elevada a un número, a un número real. Entonces tendrías que usar la fórmula número 1, función potencia, ¿no? ¿Qué dice la regla de la cadena? Bueno, como siempre, baja el k, baja el exponente, queda 1 menos, por la derivada de la base, ¿no? Entonces vas a aplicar esa fórmula, reemplaza, k sería 1 medio, ¿no? Sería 1 medio por la función, que sería qx, y queda k menos 1, ¿no? Sería 1 medio menos 1. Y por la derivada de la base, por la derivada de la función q. Ahí está. Muy bien, hemos aplicado la regla de la cadena para la función potencia, ¿no? Más, ahora viene la otra función, es una función seno. También es una función compuesta, ¿no? No dice seno de x, dice seno de r de x. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Dónde está la función seno? Función compuesta seno, acá está, número 4. Sería coseno de u por derivada de u, derivada del ángulo, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Derivada de seno sería coseno de lo mismo, o sea, de r de x, pero por la derivada de todo el ángulo, o sea, derivada de r de x. Listo. Muy bien, hemos aplicado las dos fórmulas de la regla de la cadena, tanto para la función potencia como para la función seno, ya que son funciones compuestas. Muy bien, entonces termina de derivar f, a ver cómo nos va quedando. Queda 1 medio acá. 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿no? 1 medio menos 1 es menos 1 medio.
Entonces acá te va a quedar q elevado a la menos 1/2. Vamos colocándolo ahí, ¿ya? Acá queda menos 1/2, ¿no? Restando ya, ¿no? Ok, menos 1/2. Entonces vamos a escribir esta potencia negativa de manera positiva, ¿no? Tú ya sabes que eso se puede hacer simplemente invirtiendo la expresión, ¿no? Entonces te va a quedar arriba 1 sobre 2 veces. Esto baja, pero va a quedar elevado a la 1/2, ¿no? Y 1/2 tú sabes que la raíz es la raíz cuadrada, ¿no? ¿Ok? El negativo indica que lo tengo que invertir nada más. O sea, 1 sería 1 entre q. Y el exponente 1/2 significa raíz cuadrada, ¿no? Ahí está. ¿Ok? No te olvides la teoría de exponentes. X a la menos 1 es 1 entre x. ¿Ok? Como es negativo es 1 entre q, ¿no? Y luego elevado al 1/2 significa pues raíz cuadrada, ¿no? Ahí está. Listo, estamos acomodando la respuesta. Aquí ¿qué te quedaría? Por la derivada de q. Entonces no sabemos quién es q, así que quedaría una expresión por derivada de q, ¿no? Ya usamos la notación estándar, ¿no? Q' más, aquí también quedaría igual, ¿no? Acá ya no podemos hacer nada. Coseno de r de x. Y derivada de r' le ponemos, derivada de r, ¿no? Listo. Muy bien, así quedaría la derivada de f mayúscula. Ya no se puede juntar más, ¿no? Ahí quedaría. Ahora, ¿qué te piden hallar? Derivada de f mayúscula en 3, o sea, cuando x vale 3. Entonces reemplaza el 3 aquí. En vez de x coloca 3, entonces la derivada de f en 3. Donde veas x, reemplázalo por el 3. Sería 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de q de 3. Por la derivada de q en 3. Más coseno, llaves, r de 3. Donde vea x, reemplázalo por el 3 nada más. Derivada de r en 3. Listo. Ahora, ¿qué necesitas? Mira, necesitas saber cuánto vale q de 3. Derivada de q de 3, r de 3 y r' de 3. Eso lo vamos a obtener de la gráfica. Entonces vamos primero con q, ¿ya? Vamos acá a un costadito. Colocas, ¿quién es q de 3? Es la imagen de 3 vía q, vía la función q. Mira la gráfica de color rojo, pues lo que es rojo es la función q. x3, ¿dónde está? Acá abajo, x3. Entonces, ¿quién será su imagen de 3? Entonces tú vas acá está x, o sea, te está preguntando cuánto vale su imagen, o sea, su y, su pareja. Vas acá, tocas la gráfica y te vas al eje y, ¿no? Entonces te das cuenta que la imagen de q, la imagen de 3 vía la función q es 4. Esto es 4, mira. Q de 3 es 4. ¿Ok? Eso es algo que se nota en la gráfica, es algo exacto, ¿no? Preciso. Muy bien. Ahora quiero saber quién es la derivada. La derivada de q en 3. Para eso nos han dado la gráfica, chicos, para hallar estos valores, ¿no? Ojo, esta es la derivada de q en 3. Entonces, ¿dónde está el 3? Acá está el x3. Vamos a hacer de otro color, a ver. Color verde, a ver, color verde. Entonces, recuerda que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, ubica el número 3 en x. Ahora vea la gráfica de q, sería acá. Este es el punto de tangencia. Y aquí dibuja a la recta tangente a esta gráfica, a la gráfica de q. Entonces, como es un tramo recto, va a coincidir, mira, coincide. La recta tangente está coincidiendo ¿con quién? Con este tramo recto de la función q, ¿no? De la gráfica de la función q. Coincide, mira. Entonces tú quieres saber cuánto vale la pendiente, ¿no? Tú quieres saber cuánto es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente de esta recta que he dibujado de color verde. ¿Cuánto es su pendiente? Y mira, como coincide con el gráfico de la función f, de la función q, va a ser equivalente allá a la pendiente de este tramo, nada más. De este tramo.
Aquí lo puedes hacer de manera geométrica, mira. Acá se forma un triangulito, ¿no? Recuerden que pueden hallar la pendiente de forma geométrica. Acá vemos que se forma un triangulito, rectángulo. La vertical sería 2. La horizontal también mide 2. Entonces la pendiente simplemente es la división. La variación la variación vertical, que sería 2. La variación en Y entre la variación en X. La variación en X sería 2. Ok, siempre vas a hallar la pendiente de manera geométrica de esa forma. Variación en Y entre variación en X. En este caso 2 entre 2, ¿no? Pero siempre va primero la variación en el eje Y, o sea, el valor acá de 2. ¿Ok? Y le agregas el signo, pues, ¿cómo es la recta en este tramo? ¿Cómo es la gráfica en este tramo? Es creciente, ¿no? Mira, es un tramo, el tramo acá es creciente. La función es creciente en este tramo, entonces la pendiente sería positiva. O sea, ya tiene el más ahí, ya no le agregas, ¿no? Sería 1, 2 entre 2 es 1, entonces la derivada de q en 3 es 1. ¿Ok? De esa forma puedes hallar la pendiente, ¿no? Que es la derivada, pues, de la función q en 3, ¿no? Ok. La otra forma es que uses la formulita para hallar la pendiente, ¿no? La formulita. Recuerda que para hallar la pendiente de una recta, simplemente agarras dos puntos de la gráfica. Este puntito, por ejemplo, es 4,5. Y este puntito de acá es cualquier dos puntos conocidos de la recta, ¿no? Puede ser este, ¿no? El de abajo, hay varios, ¿no? 2,3, por ejemplo. Y le aplicas la fórmula, ¿no? Resta de las Y's, ¿no? Y2 menos, acuérdate de la fórmula, la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Aplicando la fórmula restamos las Y's. A ver, 5 menos 3, Y2 menos Y1. Resta de las X, X2 4, X1 2. Acá sale 2 y acá sale 2. Y sale lo mismo, sale 1, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas puedes usar para hallar la pendiente, ¿no? Ojo, la pendiente es la recta tangente, pero estamos trabajando con la gráfica de Q porque coincide, ¿no? Ok, coincide. Muy bien, entonces la derivada de Q en 3 sería 1. Ok. Correcto. Ahora necesitamos igual, pero con la función R. Lo mismo, pero con la función R. Ok. Entonces acá te queda lo siguiente, ¿no? ¿Quién es R de 3? Ahora mira la gráfica de color azul. R de 3, la imagen de 3 sería... Está ahí nomás, mira, sería... Toca la gráfica y se va al eje Y, sería 0, ¿no? Es este puntito de acá, mira. X vale 3, ¿quién es su Y? Entonces 0. Y de manera muy similar tienes que hallar la derivada de R en 3, o sea, la derivada, ¿no? La derivada de la función R en 3. Para eso también nuevamente trabaja con la recta tangente. ¿Cuál es el punto de tangencia? Es este de acá, el punto 3,0. Dibuja la recta tangente, estaría así, ¿no? Ahí está. Sería una recta horizontal, ¿no? Entonces, ¿cuál es su pendiente de esta recta tangente? Entonces, como es recta horizontal, su pendiente es 0. Ok, entonces la derivada de R en 3 es 0. Ok. Y listo, ahora sí ya puedes reemplazar estos valores abajo, ¿no? En la derivada de F, ¿no? A ver, reemplacemos. Q de 3 es 4. Q de 3 es 4. Entonces te va a quedar que esto es igual a 1 sobre 2 por la raíz de 4. ¿Quién es la derivada de Q de 3? Derivada de Q en 3 es 1. Acá queda por 1. Más coseno. ¿Quién es R de 3? 0, ¿no? R de 3 es 0. Sería coseno de 0 entonces. Por la derivada de R en 3. También es 0, ¿no? También es 0. Listo. Ok, entonces acá simplifica nada más. ¿Qué te va a quedar? A ver. Simplifica. Tú sabes que todo número multiplicado por 0 es 0. Todo esto se elimina entonces.
Entonces, ¿qué te está quedando? Que la derivada de f en 3 será igual, 1 por 1 es 1, cuadrada de 4 es 2, 2 por 2 es 4. Sería un cuarto. Esta sería la respuesta del ejercicio, ¿no? La derivada de f en 3 es un cuarto. Ok. Muy bien, entonces así vamos a trabajar un ejercicio donde me den una función compuesta y la gráfica de las funciones asociadas al problema.